6:53 de la mañana. Les dije anteriormente que en la lectura que hacemos todos los días de la prensa internacional hay preocupación. Incluso desde España, el gran titular del país es que la caída de bancos en Estados Unidos desata el miedo en los mercados. Temen un contagio. Y bueno, lo hemos leído en otros periódicos, en otros lugares. El gran titular de La Nación de Argentina: la caída de los bancos en Estados Unidos hace temblar a los mercados y golpea a la Argentina. Antes de anunciar quién es mi próximo invitado para tocar este tema desde Nueva York, les comento que la caída de la semana pasada del gigante financiero de California, especializado en el sector tecnológico, el Silicon Valley Bank, puso en alerta al sector y a la Casa Blanca, porque es el 16º banco de mayores activos y valuación en el país norteamericano. Se trata del mayor derrumbe en el sistema financiero estadounidense desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Para apaciguar los rumores de una posible crisis financiera, Biden garantiza que los depósitos están a salvo y para cuando los necesiten, y que las empresas van a poder pagar las facturas y a sus empleados, y se comprometió a hacer lo necesario para que esto no afecte a otros países como ocurrió con la crisis internacional de 2008. Vamos a conversar, les decía, desde Nueva York con José González, economista Managing Partner de GCG Advisor, especializado en análisis social, planificación, gerencia de proyectos de desarrollo rural, investigación socioeconómica y cooperación internacional. Amigo González, gracias por atendernos como siempre. Buenos días. Buen día, un placer. Encantado de estar con ustedes esta mañana. ¿Por qué un banco como este en los Estados Unidos llega al extremo de esta dificultad que merece una decisión como la que hoy conoce el mundo? ¿Y hasta qué punto Biden puede garantizar la integridad de los depósitos, bueno, a las personas que son acreedoras de esos capitales? Sé que estoy poniendo muchas preguntas en el tapete, pero es lo que, bueno, el planeta se está preguntando. Lo de Silicon Valley Bank es una crisis bancaria tradicional. No tiene nada de usual salvo el tamaño y la ubicación del banco. Lo que hubo en el portafolio del banco es lo que se llama un descalce. Se descalza el activo contra el pasivo. Recordemos que el pasivo de un banco son los depósitos de sus ahorristas o de sus cuentacorrentistas. Y su activo son las inversiones que hace, los préstamos que hace con esos depósitos. Y hay una cosa que se llama la duración del portafolio en un banco. Si los depósitos son de corto plazo o sea, el pasivo es de corto plazo y el activo, las inversiones son de largo plazo, eso funciona en la medida que los depositantes no necesiten su dinero. Y se descalza cuando esos depositantes quieren el dinero y fallan. Recordamos que los bancos en los Estados Unidos tienen lo que se llama un multiplicador bancario. Por cada dólar que usted deposita en el banco se generan $10 en crédito. Eso sucede mientras hay estabilidad y el banco se descalzó. Para recordar, la crisis del Banco Latino en Venezuela en 1994 fue idéntica. Sucedió lo que le acaba de suceder al banco en Santa Clara, California, es lo mismo que le sucedió al Banco Latino. ¿Y por qué sucedió? Porque el banco había invertido gran parte de su capital o del capital que los depósitos crecieron, se triplicaron en 2 años. El banco empezó a recibir mucho dinero y la mayor parte de los depósitos eran lo que se llaman depósitos non-sticky, que no se pegaban, no eran de cuentas de ahorristas, sino el dinero que necesitaban las compañías tecnológicas para pagar sus deudas, para pagar sus costos, para pagar su nómina. Y el banco había invertido en bonos del Tesoro americano, tampoco tenía activos especulativos, había invertido en bonos a 10 años. Con el aumento de las tasas de interés desde el año pasado a la fecha, que ha sido, hemos pasado de tasas del 0 al 4.75%, parece poco en términos absolutos, pero es mucho en términos relativos. Si es de 0 a 4.75, ¿cuánto han subido las tasas? Infinito, porque cuando una magnitud sube de 0 a algo, no se mide en porcentaje, y el costo del dinero trastorna todo, y es lo que le pasó al banco. El precio de los bonos empezó a caer, el precio del activo empezó a caer y no tenía cómo equiparar los activos que tenía a 10 años con las retiradas de caja. Hay un rumor, hay una sensación en la industria que el banco se va a quedar sin caja, hay una corrida contra el banco quiebra y el gobierno tiene que intervenir el fin de semana y cierra el banco. No lo está liquidando, lo está cerrando. ¿Por qué? Porque tiene que administrar ese activo que vale contra ese pasivo
que es más grande que el activo. Y no es Biden el que garantiza el banco, es la Reserva Federal, es el Tesoro de los Estados Unidos y es la supervisora de los bancos que dicen que en Estados Unidos, que dice la ley, que si tiene hasta $250,000, sus depósitos están garantizados por una institución que se llama el FDIC, el Seguro para Depósitos. Pero lo que dice el Tesoro, la secretaria Yellen el domingo, es que se garantiza hasta el 100% de los depósitos en cash. Si usted había compañías que tenían 3.000 millones en depósitos en el banco, están garantizados porque hay cash. ¿Y qué sucede? El gobierno va a tomar control de ese activo por un periodo largo de tiempo, por lo menos un año, para que se vaya saneando, se vaya arreglando ir compensando el descalce en el banco. Quienes van a perder son los accionistas de los que tienen acciones del banco y quienes tenían deuda emitida por el banco. Esos inversionistas y esos bonistas van a perderlo completamente porque hay que reestructurar los pasivos propios de bancos para poder reflotarlo en ese año que viene, y la Reserva Federal, la Fed, siguen buscando vender los activos del banco para poder soportar la salida, la reestructuración del banco. Como hay un segundo banco en Nueva York que se llama Signature, que entra en la misma situación, y esto se suma un banco que ya se había cerrado hace unas semanas, más pequeño, toman una medida más radical, se crea un facility, un fondo que ya estaba contemplado en las leyes después de la crisis hipotecaria, que se llama Bank Term Funding Program, BTFP en sus siglas en inglés, que garantiza el 100% de los depósitos en cash de todo el sistema. Ayer la bolsa de valores cayó marginalmente y los futuros esta mañana están a la apertura. Es decir, que de acuerdo al mercado bursátil norteamericano, la crisis está controlada. Yo leía titulares del País de España y de La Nación de Argentina y coinciden uno al utilizar la referencia caída de bancos en Estados Unidos desata miedo. El País de España, La Nación, la caída de bancos en Estados Unidos hace temblar. ¿Cómo puede estabilizarse esta situación en el más corto plazo? Me queda muy poco tiempo. Lo que se dice que la secretaria Yellen ha usado una bazuca, eso es una referencia a la crisis de 2008. Al garantizar los depósitos en cash de los depositantes, la corrida se ha detenido. Para cualquier efecto práctico, no parece que vaya a haber contagio ni que se vaya a extender la crisis. Los bonos de la Reserva Federal, por el temor, ha habido un run to quality, se llama, se han comprado bonos y el precio de los bonos ha subido. Para cualquier efecto práctico, salvo que no hay una corrida nacional y nada parece que indicarlo, la crisis está en este momento administrada. Bueno, señor José González, qué grato escuchar su análisis con la evidencia de su conocimiento y su experiencia. Seguimos contando con usted. Muchas gracias. Encantado, a la orden. Sí. José González, economista Managing Partner en GCG Advisor, especializado en análisis social, planificación, gerencia de proyectos de desarrollo rural, investigación socioeconómica y cooperación internacional. Lo hemos tenido desde Nueva York con un mensaje, diría yo, bastante tranquilizante dentro de la agudeza o la sensibilidad del tema. Volveremos.